En las profundidades de la historia, envueltas en la bruma de leyendas y relatos semi-olvidados, habitan figuras cuyos nombres aún hoy despiertan la imaginación. Las Amazonas, estas legendarias mujeres guerreras que a lomos de sus caballos conquistaban enemigos y cautivaban la fantasía de los antiguos griegos. ¿Fueron una realidad o simplemente el fruto de una imaginación desbordante, un hermoso espejismo del pasado? Durante siglos, los académicos se inclinaron por la versión del mito, una bella invención, nacida en las mentes fervientes de los autores de la antigua Grecia. Las historias de mujeres arqueras, de guerreras intrépidas, parecían demasiado inverosímiles para ser ciertas, demasiado fantásticas para existir más allá del mundo de los sueños y los mitos. Sin embargo, como granos de arena en el tiempo, los descubrimientos arqueológicos van arrojando luz sobre este enigma, revelando la verdad sobre las Amazonas reales, sobre las mujeres cuyas imágenes inspiraron a los artistas griegos, a los investigadores europeos e incluso a los creadores modernos de cómics. Basta con mirar la figura de la Mujer Maravilla. Entonces, ¿quiénes fueron en realidad? La versión más probable apunta a tribus guerreras nómadas que vagaban por las inmensas extensiones de las estepas euroasiáticas. Las fuentes antiguas, aunque propensas a las exageraciones, pintan cuadros vívidos y apasionantes. Mujeres guerreras vestidas con lujosos tocados dorados, símbolo de poder y alto estatus, fumando hierbas misteriosas, cuyos cuerpos estaban adornados con intrincados y complejos tatuajes que contaban historias de sus vidas, logros y ritos. No es de extrañar que los griegos, al encontrarse con un fenómeno tan inusual en los límites de su mundo, no pudieran resistirse a tejer innumerables leyendas y mitos a su alrededor, mitos que, como arroyos, confluían en un río caudaloso de relatos, entrelazándose con la realidad, creando una fascinante pero compleja madeja de enigmas que seguimos intentando desentrañar en la actualidad. Las leyendas griegas presentan a las Amazonas como hijas de Ares, dios de la guerra, lo que habla de su espíritu guerrero e inflexibilidad. Vivían en los límites del mundo civilizado, en una zona donde terminaban las tierras conocidas por los griegos. Por lo tanto, cautivaban y al mismo tiempo infundían un temor sagrado en los corazones de los griegos. Los mitos hablan de su devoción a Artemisa, diosa de la caza, de danzas rituales bajo la luna, de sacrificios, de complejos ritos que acompañaban la vida de las tribus guerreras. Pero las legendarias guerreras también se distinguían por sus extremos. Las fuentes griegas, a menudo propensas a las exageraciones y la dramatización, afirman que se cortaban el seno derecho para mejorar su puntería con el arco, una pragmática llevada al extremo. O quizás solo un mito, un símbolo que pretendía reforzar su imagen imponente. Las leyendas también cuentan la aniquilación de los recién nacidos varones, un acto cruel, pero, según las Amazonas, necesario para mantener una sociedad exclusivamente femenina. Durante mucho tiempo se creyó que las Amazonas eran una ficción, un cuento bonito pero inverosímil. Sin embargo, en el siglo XIX este punto de vista se cuestionó. En 1861, Johann Jakob Bachofen presentó una teoría revolucionaria para su época, según la cual las Amazonas estaban en los orígenes de la civilización humana, en una época en la que el poder pertenecía a las mujeres, el matriarcado. Según él, a medida que la sociedad evolucionaba, el poder pasó de las mujeres a los hombres, y Bachofen creía que solo el dominio masculino podía conducir al progreso. Esta teoría, por supuesto, es discutible. El progreso es un concepto multifacético, y el abandono de la naturaleza salvaje, con la que Bachofen dotaba a las Amazonas, no siempre implica un progreso real. En el siglo XX surgieron otras teorías. Una de ellas afirmaba que las Amazonas eran hombres, confundidos por los griegos con mujeres. Es decir, guerreros a caballo sin barba, que simplemente ocultaban su verdadera naturaleza. Otra hipótesis sostenía que los mitos sobre las Amazonas reflejaban no tanto la realidad, sino los problemas psicológicos de los propios griegos, sus conflictos internos y complejos sexuales. Las Amazonas, desde este punto de vista, eran símbolos que proyectaban las frustraciones y las cuestiones sin resolver de la sociedad ateniense. Pero tras esta cortina de conjeturas e interpretaciones se esconde la vida de personas reales. Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., escribió sobre las Amazonas, describiendo sus rituales, su vida cotidiana y su cultura. Algunas menciones se refieren al uso de ciertas hojas para alcanzar la euforia. Los recientes descubrimientos arqueológicos en enterramientos escitas lo confirman. Se han encontrado juegos para fumar cáñamo, prueba de la existencia de rituales relacionados con esta planta. Heródoto llamó a esta planta cannabis, lo que lleva a pensar que fue precisamente el cáñamo el utilizado en los rituales de las Amazonas.
Heródoto y otros escritores también describieron los tatuajes en los cuerpos de las amazonas, intrincados ornamentos y símbolos, y los arqueólogos han encontrado efectivamente conjuntos para tatuar en las tumbas de nómadas de las estepas. La primera mención escrita de las amazonas se encuentra en Homero, en el siglo VIII a.C. C. En la Ilíada, cuya acción se desarrolla 500 años antes de la vida del propio Homero, las amazonas se mencionan como enemigos formidables, guerreras comparables en fuerza y habilidad a los hombres. Los héroes de Homero se jactaban de sus victorias sobre ellas, lo que solo confirma que las amazonas eran oponentes dignas, guerreras capaces de enfrentarse en igualdad de condiciones a los mejores guerreros de su época. Las descripciones homéricas de las batallas contra las amazonas, detalladas y emotivas, nos dan una idea de la magnitud y la brutalidad de estos enfrentamientos. No eran simples escaramuzas, sino guerras auténticas, en las que se decidía el destino de pueblos enteros. Durante siglos, los escritores griegos y romanos contaron historias sobre las amazonas, embelleciéndolas, exagerándolas, añadiendo dramatismo a sus relatos. Los artistas las representaron en vasijas, mosaicos y pinturas, creando la imagen de guerreras feroces e imponentes. Sin embargo, estas representaciones a menudo estaban lejos de la realidad objetiva, reflejando más bien la percepción griega de las amazonas que su verdadera esencia. Los detalles de la ropa, el armamento y el estilo de representación mismo a menudo estaban dictados por los cánones del arte griego y las ideas sobre los bárbaros. ¿Pero eran un mito? El avance se produjo en la década de 1990. En las estepas rusas, en los Urales, se encontraron enterramientos que cambiaron nuestra visión de las mujeres de aquella época. Entre numerosas tumbas, los arqueólogos descubrieron mujeres enterradas con armas, carcajas con flechas, dagas, espadas, lo que indica su especialización guerrera. Algunos esqueletos presentaban flechas, silenciosos testigos de cruentas batallas. Y lo que es aún más sorprendente, las mujeres guerreras eran inusualmente altas para su época, alrededor de 170 centímetros. Este descubrimiento obligó a los científicos a reconsiderar las ideas previas sobre el papel de las mujeres en las sociedades nómadas. Este hallazgo se ve reforzado por otros descubrimientos arqueológicos que muestran una alta proporción, hasta el 37%, de mujeres guerreras en las tumbas de nómadas, que se extienden desde la Turquía moderna hasta Rusia. Fueron enterradas con armas, armaduras. Las huellas de heridas y daños de batalla en los esqueletos indican sin duda su participación en combates, en una vida dura y peligrosa de guerreras. Las tumbas estaban ricamente decoradas, lo que indica el alto estatus de las personas enterradas. El análisis de ADN de algunas muestras ayudó a los científicos a reconstruir el árbol genealógico de estas mujeres, confirmando sus estrechos lazos y organización en tribus. La representación artística griega, a su manera, confirma la imagen de las amazonas como guerreras feroces que nunca pedían piedad, a diferencia de otros enemigos representados en las vasijas. En miles de representaciones de amazonas prácticamente no hay gestos de clemencia, lo que indica la percepción griega de ellas como guerreras implacables e inflexibles. Sin embargo, el estilo de las representaciones griegas de las amazonas a menudo estaba dirigido a enfatizar su naturaleza bárbara, diferente del ideal griego de feminidad. Esto impone ciertas limitaciones a la interpretación de estas imágenes como evidencia histórica. Al mismo tiempo, existe la hipótesis de que las amazonas son un símbolo de las mujeres atenienses solteras, y los mitos sobre ellas servían como un medio de control sobre las mujeres, una forma de gestionar el comportamiento y los roles sociales. Esta teoría intenta explicar no tanto la existencia de las amazonas, sino la percepción griega del papel de la mujer en la sociedad. Las amazonas, desde este punto de vista, representaban una especie de proyección de la independencia y la fuerza femenina, percibidas por los griegos como una amenaza al orden social tradicional. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos hablan de la realidad de las mujeres guerreras en las estepas euroasiáticas. Su ropa y armamento coincidían con las descripciones de las amazonas en las fuentes griegas antiguas. El descubrimiento en 2019 de la tumba de 4 mujeres guerreras, nómadas escitas, con un tocado dorado ricamente decorado, que vivieron en la época de los antiguos griegos, confirma casi con certeza que el mito de las amazonas estuvo inspirado en hechos reales. Además, el análisis de las armas y las herramientas encontradas en estas tumbas muestra un alto nivel de habilidad y desarrollo de la metalurgia en estas tribus.